Como lo decía Ángel Rosita en la introducción, lo que vamos a hacer hoy es un análisis político-estratégico de la situación coyuntural de Colombia con todo lo que se está presentando. Desde luego no es un análisis total del gobierno del señor Petro, ni una reconstrucción de todo lo que ha sido su actividad en el cargo, sino que tomaremos algunos puntos con base en una pregunta que vamos a plantear para hacer un breve análisis a esos puntos y luego escuchar a los asistentes interactuar en el tema con el fin de formar un concepto más claro acerca de lo que estamos viviendo y puntualizar en algunos aspectos esenciales que nos den la tónica exacta de hacia dónde marcha esta administración tan dislocada, tan aventurada y tan poco clara del señor Gustavo Petro. Entonces, la pregunta del día de hoy es esa. ¿Está gobernando Petro para todos los colombianos o para satisfacer sus intereses ideológicos? Que obviamente son los del grupo que lo acompaña en la idea de volver a Colombia otro estado igual a Cuba o a Venezuela. Y también hay intereses ideológicos sesgados, diríamos que no son ideológicos, sino son de oportunismo, de una cantidad de politiqueros corruptos que se unieron a este pacto histórico con el fin de hacerle daños al país y satisfacer su voraz apetito de poder y de manejo de los recursos públicos. Entonces esa es la pregunta, ese es como el cuestionamiento que nos nace, es el punto que nos pone a reflexionar, porque ya se va a completar un año de este señor en la presidencia, es que el tiempo corre muy rápido, estamos en 9 meses prácticamente del gobierno Petro, y lo que hemos visto es una cantidad de insensateces, de sobresaltos, de acciones descompuestas, de politiquería, de populismo, eh, que pues nos lleva a reflexionar sin sesgos, sin apasionamientos, sino dentro de la lógica que da el análisis, dentro de la lógica que sale de los hechos, dentro de la lógica que sale de los resultados, porque al fin y al cabo la Biblia tiene una frase sabia: por sus hechos los conoceréis. Y otra frase es que con la vara que mides serás medido. Entonces, el señor Petro ha estado abusando del poder durante 8 meses, 9 meses ya, no ha concretado absolutamente nada, no se le nota que tenga un plan coherente de desarrollo, sino todo es al garete, al oportunismo, ideologizando todos sus campos y en el exterior moviendo una cantidad de recursos, haciéndose una propaganda tenaz, y ahora ya se encontró todos los conciliábulos que lo ponen dizque, como un líder influyente del mundo. Y uno dirá, pues será del mundo del delito, porque el mundo como está en este momento, no hay uno solo que sea influyente. Y por eso hay guerra en Sudán, guerra en Yemen, guerra en Siria, eh, disparidades en la OTAN, complejidades en Ucrania, complejidades en Rusia, complejidades en Estados Unidos. Y entonces ahora nos aparece este sujeto como disque líder influyente en el mundo. No sabemos en qué está influyendo, pero son palabras calculadas y manipuladas que ponen y nadie reacciona. Porque influir es que orienta opinión pública, es que canaliza opinión pública, es que induce a la acción. Y pues a quién está influyendo. Si no influye ni siquiera en Colombia, mucho menos va a influir en el mundo. Pero la propaganda, la manipulación de los hechos hace que se presente de otra manera lo que sucede. Con la circunstancia agravante que quienes tienen intereses en hacerle daño a Colombia aprovechan todo eso y lo llenan de honores y pergaminos y placas y medallas y distintivos y le dan escenarios para que hable, y los medios de comunicación reproducen como loros lo que hacen, pero no se detienen a analizar qué hay detrás de todo esto. Entonces, por eso preguntamos, es la pregunta: ¿está gobernando Petro para todos los colombianos
o para satisfacer sus intereses ideológicos. Esa es la reflexión inicial. Entonces miremos, como siempre lo hemos dicho y lo sostenemos, lo sostienen las teorías de la administración del Estado, es que la función de todo Estado en su conjunto es brindar seguridad y desarrollo a todos sus asociados. Y alrededor de estos dos temas gravitan todas las actividades de gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Si un país, un Estado, una nación tiene seguridad, lo más seguro es que el desarrollo sea armónico con la seguridad que se le brinda a sus asociados, ciudadanos, a sus comunidades, a sus organizaciones sociales, a los habitantes del poblado, de la población en general. Y si hay desarrollo, pues mucho mejor, porque si el desarrollo se multiplica, por queremos decir, pues el país entra dentro del entorno de los estados influyentes y de los estados que adquieren liderazgos internacionales en su entorno y en las estructuras internacionales o en los organismos multilaterales, porque tiene seguridad y desarrollo. Pero si miramos grosso modo en 9 meses, seguridad sí que tiene cuestionamientos con el señor Petro, porque no ha dado pie con bola, comenzando que el ministro de Defensa que puso es una persona absolutamente desconocedora del tema de la defensa nacional, ideologizado en contra de las instituciones armadas y fuera de eso, inepto para el cargo, porque está bien que fuera ideologizado y que tuviera conocimiento. Entonces su aptitud o su capacidad sería distinta porque comprendería lo que hace, pero es que este sí definitivamente hace competencia con la ministra de Minas en su cartera. Y en cuanto al desarrollo, pues vemos que Colombia no despega y no entendemos como un país que un alto porcentaje de los dólares que le entran a la economía nacional y de los recursos que se manejan a partir de ahí dentro del desarrollo interno dependen de los hidrocarburos, y este señor que está recibiendo dinero de los hidrocarburos y que está haciendo su politiquería a partir de los recursos que tiene que le entran por los hidrocarburos, actúa en contrario diciendo que hay que acabar con el petróleo y que hay que acabar con el gas, y va a hablar sandeces en unos escenarios internacionales donde encuentra a sus cómplices que le hacen la segunda y lo colocan como el gran estadista que está descubriendo que el agua moja y que la rueda gira. Pues naturalmente que las energías que no son renovables como los hidrocarburos, llegará el momento en que la humanidad tiene que desarticularlas de su esquema, pero tiene que haber desarrollado unas energías limpias a las cuales tenga acceso no solamente los que están teniendo actualmente uso de estas energías actuales, sino de los que no las tienen y potencialmente las tendrán. O sea, hacia allá es que hay que mirar, pero eso tiene que ser un proceso gradual y articulado con toda la comunidad internacional y no salirse de la lógica. China le está comprando miles, millones de barriles de petróleo a Rusia. Rusia sostiene la guerra con el petróleo. Europa está en crisis, está en dificultades por los hidrocarburos. Y nosotros aquí que tenemos más o menos con qué subsistir por un periodo con hidrocarburos, pensando en quitarlos del camino, entonces uno dice, estamos a tono con el mundo, estamos a tono con lo que está sucediendo, o estamos a expensas de un populista hablador que aprovecha los escenarios internacionales y que está utilizando el presupuesto nacional para darse autopublicidad y autopresentarse como un salvador, como un visionario, como un estadista sin par. O sea, alguien que descubrió ya mucho más allá de la constelación Andrómeda, y tal vez ya llegó a la 10ª o 9ª galaxia a encontrar millones de planetas que no han encontrado en la NASA. Es la única conclusión que uno sacaría de este sujeto con su actividad. Entonces miremos brevemente por sectores
En el sector de minas y energía, y lo colocamos de primero, es porque reiteramos la gran cantidad de recursos que recibe Colombia. Su fuente financiera, su fuente monetaria está en las minas y energía. El petróleo, con las reservas probadas y las que están por encontrarse, las que ya se encontraron, significa un antes, una ahora y un después de la economía colombiana. Y eso no se puede de la noche a la mañana dejar esa energía e inventarnos que vamos a trabajar es con energía solar, por decir algo. Ahí, ¿dónde están las plantas instaladas? ¿Cuál es la capacidad instalada que tenemos? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de energía eólica? ¿Dónde están todos los molinos de viento? ¿O dónde están otro tipo de energías derivadas de la naturaleza que soplan el petróleo dentro de nuestro consumo interno? Pero lo que es peor, ¿cuál es el renglón de la economía o cuáles son los renglones de la economía que van a sustituir o suplantar, si se mirara de esa manera, lo que está ingresando actualmente por concepto de minas, de minería y de explotación del subsuelo? Sí, es una economía extractiva y hay que buscarle una diversificación, pero es que eso tiene que ser de acuerdo con un proyecto, un plan, con una evaluación atado a unos presupuestos, atado a unas realidades de las comunidades que van a depender de esos nuevos enfoques y no simplemente decir, es que esto hay que cambiarlo porque es malo y porque el mundo está calentándose y porque el casquete polar se está deshielando y entonces Colombia va a ser el país que suspende la minería. Y en esa ignorancia que es tan grande dentro del pueblo, le preguntan a las personas que están por ahí sentadas vendiendo dulces en la calle, le dicen, ¿usted está de acuerdo con que suspendan permanentemente el pico y placa para los vehículos que se mueven en la ciudad? O mejor, que suspendan el tránsito de vehículos por las ciudades y las personas como no tienen ni la menor idea de cómo se mueve la economía. Dicen, sí, claro, es que eso es lo que afecta el medio ambiente, o sea, lo que oyen desinformados. Y entonces si no hubiera cómo transportarlos desde la casa hasta allá, entonces les tocaría andar con su fardo al hombro. Por poner un ejemplo elemental, ¿no? El señor Petro y todo su combo de depredadores del presupuesto nacional se la pasan felices viajando en los aviones oficiales para arriba y para abajo fletados de parásitos viviendo del presupuesto nacional y critica el uso de la energía. Y entonces, ¿será que los aviones se mueven con energía eólica o se mueven con energía tomada del aire cuando vuelan? O cómo estarán funcionando? Entonces, es un desfase total. Eh, Él calcula que necesita no sé cuánto dinero para invertir en un lado y en otro y sabe, eh, se lo han dicho de mil maneras y supuestamente es economista graduado, que estos recursos vienen en el 46-50% de las ventas de los hidrocarburos. Y entonces, si los va a cerrar, ¿de dónde? ¿Cómo suple ese faltante? Y fuera de eso puso tal vez a la persona más incapaz de sus conciliábulos a que manejar ese ministerio y esa pobre señora sí definitivamente es que ni la presencia le ayuda para sustentar lo que dice porque su actitud nerviosa ante las cámaras, sus acciones que no son histriónicas sino reflejo de, de una falta de seguridad en sí misma y fuera de eso las ligerezas que tiene para hablar y el desconocimiento, la ignorancia absoluta de un sector tan importante, pues la hacen meter a cada rato, cometer errores que son vergüenza para el país en cuanto al nivel de quienes nos dirigen, pero también grave para la administración pública. Ahora el otro renglón es la defensa nacional, del cual tendremos que hablar en más extenso en otros procesos, pero es que es una sumatoria de eventos y de cosas que aterran y todos los días la desinformación es total. Hoy, por ejemplo, circuló un supuesto decreto en el cual se nombra un ministro ad hoc para investigar al general Hernández, pero parece
que no es un decreto real, sino que es algún trabajo de Photoshop sobre otro decreto. Pero todo eso surge y ¿A quién? sucede porque hay una desazón completa. Y los medios de comunicación, por hacer el favor a algunos sectores de opinión y atacar a Petro, terminan crucificando a las fuerzas militares. Y eso es más grave todavía, porque unos soldados que ya cumplieron sus 20 años de servicio, que los pensionan con todo el proceso como corresponde, la institución es responsable, salen y lo único que no les hace es tenerlos a partir del día número 1 del año 20 todavía en servicio activo, como pasó en otro caso, otros casos, pues ya no tienen los mismos ingresos. Uno entiende que los soldados tienen un ingreso inferior y que fuera de eso al retirarse se les reduce su ingreso, pero es que es la ley. Pero el Estado no les va, las fuerzas militares no les van a suspender la formación que están recibiendo en el SENA. Y con esa ya pueden hacer un nuevo emprendimiento, como llaman ahora, al desarrollo social y humano. Pero eso también se deriva de la falta de claridad del señor Petro. Hace poco la muerte de los soldados en el Catatumbo generó una reacción nacional. Ayer fueron atacados unos agentes de policía mientras efectuaban un procedimiento policial en un desalojo de tierras. Circulan videos malintencionados, pero que dicen cosas ciertas, de indígenas amenazando con machete a los soldados, otro destruyendo una base militar. Y todo eso parecería como orientado es a desnaturalizar a la institución militar, a sus mandos naturales y dar la sensación de que estamos en un caos. Y cuando hay un caos, como en todos los hechos de la historia, hay que preguntar a quién le conviene que se arme ese caos. Y entonces da la sensación que al gobierno le conviene, pero que otros le están haciendo el favor de carambola. Entonces la defensa nacional, que es parte de la seguridad nacional, o es consecuencia de la seguridad nacional, está en ascuas, muy mal dirigida. La salida del director de la policía por unas salidas en falso que tuvo ante los medios. Es una sumatoria de hechos que nos indica que la falta de claridad es hija directa o es heredera directa de la falta de estrategia y de proyectos de Estado. O sea, con los dos temas que hemos visto que en síntesis como que agarrarían todo el esquema de manejo del Estado colombiano en manos de dos ineptos y con unas políticas poco claras, pues realmente se puede esperar muy poco en que el país evolucione positivamente. Y a eso pues le sumamos los fenómenos naturales que está por estallar el volcán Nevado del Ruiz, las lluvias que han sido muy fuertes en todo el territorio nacional, el problema de San Andrés que veíamos el lunes por la falta de turismo, la recesión que generó la pandemia. Entonces son una serie de factores que se unen y uno dice, si todos los factores se unen, lo que necesita son estadistas, personas que dicen, si el problema está aquí, vamos a buscarle soluciones y no populistas que estén anunciando más impuestos, acabar con las fuentes de ingresos, eh, quitarle la presión a los delincuentes, sacarlos de las cárceles, alterar el Código Penal, porque no lo colocamos aquí, pero es que ese otro personaje, el ministro de Justicia, es otra vergüenza. Entonces parecería ser como si el señor Petro hubiera escogido a un circo para que, o a los integrantes de un circo, del equipo de humor de un circo, para que lo acompañaran y no a la administración del circo, para que le ayudaran a manejar toda la estructura administrativa de ese circo. Pero su gobierno es un circo. Ahora miremos lo de salud. La salud en Colombia no es la más perfecta del mundo. Tiene un montón de cuellos de botella, de eslabones débiles, como todo lo que es susceptible de mejorar, pero tampoco es la peor. Y las personas aquí en Colombia, desde que se permitió que las EPS puedan resolver los problemas
con cobros al Estado colombiano, y como son empresas privadas, pues cobran más de lo que costaría porque tienen que obtener utilidades, pero a la vez son empresas que retribuyen en impuestos. Ahora, el problema del Estado es lograr que no eludan los impuestos o que no evadan la taxación tributaria, pero es que eso sí es problema de administración pública y no de funcionamiento del sistema de salud. Entonces, vemos que está en un debate y este señor empeñado en volver en el sistema antiguo de que todo lo manejen los hospitales públicos y la salud de caridad y que nadie esté afiliado al sistema pagando, sino que todo es obligación del Estado. Sí, la salud es muy necesaria y un pueblo entre más saludable, más efectivo. Pero es que manteniendo parásitos nunca se ha logrado salud porque los parásitos son contrarios a la salud. La salud tiene que ser, o mejor, los seres activos son saludables, los seres parasitarios son nocivos. Entonces la salud tiene muchos problemas y claro, como además hay un montón de intereses de la mal llamada derecha, porque eso no se puede descartar, entonces vienen expresiones y contrapresiones jugando con el destino del pueblo, porque los que están en su momento no piensan a futuro en lo que puede ocurrir, sino en lo que les conviene. Hoy dicen que se cayó la reforma de la salud, pero ahí viene el otro punto. A este sujeto poco le importa que se le caiga, porque ya está recurriendo a su arma predilecta, que es promover vándalos. Antes lo hacía con dineros de muy poco clara procedencia, ahora lo quiere hacer con los dineros del Estado, financiando a todos los vándalos sinvergüenzas a que salgan a destruir todos los días las ciudades y a protestar que si no le hacen las reformas que él dice, el país va a quedar atrás. Y tiene el cinismo y el descaro en un escenario en Estados Unidos que, que Colombia, que él se sentiría feliz. Eso lo estimula muchísimo, saber que la gente va a salir a protestar porque lo que se necesitan es más reformas y más reformas. O sea, este tipo no está pensando en gobernar, sino en reformar y reformar. Y eso, muchas reformas se adaptan a un viejo adagio militar que dice que órdenes y contraórdenes son señal de desorden. Entonces, si hay ya una cosa estatuida y la va a reformar, pero hay que volverla a reformar y que la gente salga a protestar y a destruir, porque es que hay que seguir reformando, quiere decir que hay un desorden total. Entonces, grave eso. Seguramente la salud, como lo han dicho los especialistas, requiere algunos ajustes para bien de los usuarios, pero estatizarla y llevarla a que la manejen unos personajes nombrados por él, que son de su misma calaña y de su misma ideología, ya sabemos qué es lo que quiere. O sea, da como el mensaje implícito, no lo dice de frente, pero el mensaje es implícito. Ya ustedes tuvieron su tiempo de robar, ahora nos toca robar a nosotros. Más o menos es el resumen de esto. Vemos también que hay otro tema que es la hacienda pública. El ministro de Hacienda, que tiene 1000 pergaminos y es titulado en no sé cuántas universidades y asesor de no sé cuántos entes internacionales y profesor en no sé cuántos sitios, no es dicho, tiene más cartones que la casa de un reciclador, pero tampoco es que haya dado pie con bola. Y se inventaron una reforma tributaria que supuestamente era la que sí necesitaba el país y tampoco, no les sirve, no les funciona, no les alcanza la plata para sostener los parásitos de las FARC, no les alcanza la plata para crear más ministerios que quieren, o sea, agrandar un estado burocrático y politiquero, ni les va a alcanzar la plata para reformar la salud como ellos dicen, ni nada que se parezca, porque la corrupción va de por medio, la ineptitud va de por medio. Y este señor hablando ahí con unos terminachos técnicos y como la mayoría de los colombianos somos ignorantes en el manejo de cifras y estadísticas y el gasto y la inversión pública y desconocemos los procesos, pues entonces no tenemos la capacidad de reclamar ni de hacer válidas las protestas. Pero la hacienda pública en Colombia no está bien y Petro ya lo ha dicho varias veces, quiere meterle la mano al Banco de la República y es que para que imprima más billetes y que esa es la solución. O sea, de una vez traiga la inflación. Y hablando de inflación, en todo el periodo, inclusive ni en la pandemia, se disparó tanto la inflación como está disparada ahora. Entonces pasan muchas cosas.
Dicen los que saben, nosotros no somos economistas ni especialistas, que lo que no ha dejado que se dispare más el precio del dólar es la cantidad de dólares que meten los narcotraficantes de manera clandestina en la economía legal. Entonces eso hace que el precio del dólar se mantenga más o menos estable y no se haya disparado. Que si no hubiera pasado eso, ya el dólar estaría por lo menos a 20.000 pesos. Entonces es grave que quienes saben del tema lo digan, indica que el manejo de la hacienda pública, de la administración pública, no esté enfocado porque no está de acuerdo con un proyecto y con un programa de gobierno. Entonces se está haciendo es populismo, se está gastando dinero a raudales. Eso todos los días salen las críticas de que la señora, la esposa, el presidente hizo, que no hizo, que la vicepresidente. Y claro, eso lo aprovechan los que están ahora que también hicieron lo mismo y cosas peores. Pero es que la solución no es que porque otro lo hizo, hay que seguirlo haciendo. Porque si este señor habla que es el gobierno del cambio, entonces que si el cambio de verdad y no el cambio de ladrones del erario público. Antes robaban unos, entonces ahora que roben otros. Y así no funciona. Entonces, la hacienda pública también es otra que está no en cuidados intensivos todavía, pero sí está herida. Está herida y la administración de este caballero que tiene 1.000 títulos y 1.000 proyectos no ha sido la mejor, como tampoco fueron las mejores las de sus antecesores, pero requiere que se le ponga cuidado porque en el Congreso de la República, como hay gente que no sabe ni siquiera leer ni escribir, pero llegan allá por la igualdad, ¿qué van a tener idea de cómo se maneja la hacienda pública? Lo que saben es cómo. Eso sí, la cabeza les funciona para cómo malgastar y cómo meterle la mano al presupuesto con contratos y coimas y actividades sucias. Entonces, eso requiere también una visión distinta y que la manejen técnicos, especialistas, personas que sepan y que tengan la suficiencia de carácter para decirle al gobierno, esto se puede, esto no se puede, porque ¿quién no quisiera? Todos quisiéramos tener una escalera para subir a la luna. Todos quisiéramos que las autopistas fueran 1A y que no hubiera ni siquiera un accidente de tránsito, que ni siquiera lloviera en los viajes que hacemos, que no se inundaran los poblados, que bueno, todo lo que pasa malo, no quisiéramos que pasara, pero es que estamos en un país donde hay que tener unas realidades, unas prioridades y unas acciones concretas. Y la hacienda pública no está como es porque no hay claridad en ese tema. Igual, otra coyuntura que tenemos ahora es la de relaciones exteriores y en eso sí que damos vergüenza. Es que comenzando por el canciller, una persona que ha sido cuestionada, que su mismo director del partido en su momento, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, lo llamó el estafeta de las FARC, que toda la vida este señor ha estado más cerca de los bandidos que de la gente decente, que tiene unos antecedentes oscuros que él dice que los aclaró, pero para el grueso de la comunidad nunca quedaron claros, de un girito que tuvo de 50, fue un girito pequeño, 50 milloncitos de dólares que le giraron en Costa Rica y nunca pudo aclarar y estuvo hasta detenido por eso y luego dijo que era una palabra que él utilizó, una vergajada de quien le han hecho eso porque él es un tipo transparente, pero lo cierto es que nunca quedó claro de dónde eran los 50 milloncitos. Y ahora sale con semejante perla de que hubo un entrampamiento para meter preso a Santrich y que por eso se ha dañado la paz de Santos. Se necesita ser uno muy sinvergüenza y muy cínico para decir una cosa de esas, en lugar de decir todas las trampas que las FARC le han hecho al país, porque él representa esa Colombia ante el exterior. Él es la vitrina de la diplomacia colombiana. Pero si sale con semejante perla, pues quiere decir que estamos muy mal representados en relaciones exteriores. Pero él dijo, y Petro dijo, que los embajadores iban a ser disque funcionarios de carrera para que la Cancillería fuera una cosa efectiva. Y está lleno de politiqueros, de comunistas y hasta de terroristas desmovilizados. Y el embajador en la China fue guerrillero del EPL. Imaginen ustedes qué podemos esperar de ese. El que esté en Nicaragua tiene unos antecedentes tenaces de poca transparencia. Y así ha ido colocando embajadores y cónsules en cargos que no merecen estar, porque para eso existe una carrera diplomática. Pero es parte de la corruptela. Y en general, su actuación ha sido buscándole es a Petro ponerlo en el cielo
como si fuera un estadista de verdad y un líder transformador. Y no es que los demás no lo hayan hecho, porque María Ángela Holguín fue exactica con Santos, y Noemí Sanil lo hizo lo mismo con Gaviria. Pero es que si eso ha funcionado mal, es lo que hay que corregir. Si está hablando de que es un cambio, pues ponga a las personas más capaces de embajadoras, y si no tienen la capacidad, primero forme los 3 o 4 meses en la escuela de administración, en la escuela de del Palacio San Carlos, la escuela de formación diplomática, y cuando estén formados como tal y lleven un plan en la cabeza y cada uno lleve unos objetivos para cumplir dentro de ese plan, ahí sí envíenlos a que sean embajadores, no a que vayan a buscar allá otras cosas no tan santas a veces, aprovechando los cargos y el dinero que le estamos pagando de nuestro horario. Entonces, este es el análisis de coyuntura de lo que hay en este momento, en unos aspectos muy concretos, y en el otro el del medio ambiente. El señor Petro cogió el del medio ambiente para sumarlo a su deseo de premio Nobel de Paz, y anda por todo el mundo proponiendo un poco de cosas del medio ambiente atadas al tema de minas y energía, que hay que quitarlo y que él es el ejemplo, y está buscando y mueve los recursos del Estado para esa publicidad, y ya uno ve en canales de YouTube muy influyentes de Europa videos de que Petro es el transformador que descubrió que esa es la solución y que es el funcionario del más alto nivel. Y hoy en la OEA, en una sesión plena de la OEA, aparece el secretario general de la OEA con semejante insensatez, dice que estamos frente a uno de los grandes líderes del mundo actual. Y uno dice, no, pues si Petro es actual, es de los grandes líderes del mundo actual, con razón que Putin se cree dueño de Ucrania. Es que es increíble. Una persona eh, que le ha hecho tanto daño al país desde antes de ser gobernante, y ahora lo reciban en un escenario internacional con un título de esos. Entonces, todo esto es para reflexionar, y ya para darle la palabra mi coronel Alarcón. Entonces, volvemos a la pregunta que habíamos colocado al principio, con el fin de que nos respondan esto: si está gobernando Petro para todos los colombianos, o solamente lo hace para satisfacer sus intereses ideológicos y los de su grupo. Adelante, mi coronel, si es tan amable. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente, buenas tardes para todos. Tenemos la participación de Facebook, donde está mi general Vázquez y Aide. Están esperando hacer lo mismo que Henry con sus opiniones. El que quiera iniciar, pues tenemos la manita levantada, por favor. Y en vista de que no hay ninguno, entonces vamos a darle la palabra a la ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Y realmente la respuesta es casi una evidencia. En un gobierno donde no hay un plan de desarrollo medible y controlable, lo que no se puede medir no se puede administrar bien. Entonces, no hay un plan de desarrollo por capítulos, por sectores, por ítems, que los expertos pudieran entrar a analizar y estar controlando. No lo hay. Entonces, el señor lo que está haciendo es actuando para sí mismo, actuando para su grupo de amigos, y en alguna manera hay que hacérselo saber. Y debe estar en la Constitución alguna forma de peso y de contrapeso contra ese tipo de actuaciones de gobernantes. Aquí no sé si hay alguien experto en este momento en Constitución para que nos responda a eso. ¿Cómo es posible que, porque fue elegido por un número X de personas, la gran mayoría sabemos ya de nivel educativo bajo, el señor puede seguir haciendo lo que le parezca por el tiempo que le parezca? Creo que no. Tenemos que actuar con la conciencia de que si no lo cambiamos, esto se va al abismo. Muchas gracias. Adelante, mi coronel. Tiene la palabra
Eli Ospina. Adelante, por favor. Eli. Sí, estaba prendiendo la cámara como para que me vean, pero me toca apagarla porque se me pisela. Muchas gracias y buenas noches para todos. En cuanto a la pregunta, cerrado la pregunta, yo diría de que no está gobernando para todos los colombianos, es más, ni para los poquitos seguidores que tienen, porque los que supuestamente lo eligieron ya están arrepentidos. Muchos de los que posiblemente lo eligieron están arrepentidos. Y si más adelante me pueden dar una oportunidad para exponer algunos criterios con relación a medio ambiente, hacienda pública y demás, creo que puedo hacer algún aporte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Eli. Tiene entonces la palabra en su respectivo orden mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias a todos los integrantes de la sala y al señor coronel Villamarín por la exposición de la tarde-noche de hoy. La verdad es que, pues, de ninguna manera podemos decir de que hay satisfacción para la generalidad de la población en cuanto al actual gobierno. Sí era necesario un cambio por las diversas situaciones que se habían presentando en el país, casi en todos los gobiernos, pero no se ha visto realmente para dónde es que vamos. Sigue la incertidumbre. Pues uno nos explica con tantas reuniones que han tenido que hacer para acordar determinadas situaciones frente a la reforma de la salud. Pero parece que en las mesas acuerdan algo y al finalizar para presentar el nuevo proyecto no aparece absolutamente nada. Y peor, cuando aparece la primera dama que nada tiene que ver, paseándose por el Congreso. Y esta mañana, pues, las noticias era de que iban a ofrecer un desayuno de trabajo, como se dice, mermelada sobre la mermelada, de pronto, para ver si convencen a los que se han opuesto a algunas situaciones, con razón o sin razón. Entonces, ¿qué pretende Petro? Que sean las masas que no conocen el manejo de la legislación para que hagan bulla y entonces acomplejar de pronto a los legisladores para que aprueben a pitrazo las diversas reformas propuestas. En cuanto a la seguridad, pues es peor porque realmente pues si un comandante no da signos de interés, de cariño con las tropas, porque es que no es solamente mandar. Aquí la mayoría de los que estamos participando hoy sabemos que el mando sin algunas cosas internas no prospera. Dar órdenes por dar órdenes, eso no prospera. Entonces, pues, al asumir el gobierno Petro, pues sí se dio cuenta de que no se viene cumpliendo lo propuesto o lo acordado en La Habana, el famoso tratado internacional, como lo llaman los subversivos, de gobierno a gobierno, para el proceso de paz. Pero el monaguillo Santos no previó de que eso costaba dinero y cómo hacía el que asumió después del mandato para cumplir lo prometido. Es que cada vez que hay procesos donde se necesitan recursos, pues hay que prever de dónde está la fuente para desarrollar. Ahí tiene las cifras, don Petro, que no le caben
en el cuaderno y tampoco los puedes escribir con el lápiz que siempre maneja. Entonces no sé qué irá a pasar con estos nuevos proyectos con todos los grupos. ¿Quién de nosotros no quisiéramos de que hubiera una paz total? Pero como nos hemos podido dar cuenta, ya llevan 8 meses. Ya van a dar parto, el primer parto, en 2 semanas. Pero no han solucionado la situación del hacinamiento en las estaciones de policía donde hay sobrecupo de detenidos, que esas instalaciones no están para mantener presos condenados, sino en forma transitoria, 24, 48, máximo 36 horas. Y entonces, pues, esa es una situación que la pudieran hacer. Y un ministro de Justicia que para facilitar y convencer a la gente, lo mejor es derogar el Código Penal para que los delitos no sigan aumentando. Entonces no hay, como se dice, hilación, contundencia ni claridad, sola incertidumbre. Gracias, Dios y patria. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra entonces José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. José Ricardo, adelante. Entonces vamos a darle la palabra a mi mayor Mendoza. Buenas noches, muchas gracias, coronel Alarcón. Yo tengo las siguientes respuestas a esa inquietud. Este gobierno, este Petro está gobernando para el Foro de Sao Paulo y para el socialismo del siglo XXI. Y está destruyendo el país. No nombró funcionarios para que le colaboren, sino nombró secuaces previamente preparados para destruir la salud, las minas, la hacienda pública, las relaciones exteriores, las fuerzas militares. Entonces ahí es donde está concentrado todas las actuaciones maquiavélicas que tiene Petro. En la semana pasada estuve en un seminario, hace 8 días, y ahí se trató especialmente ese tema donde el Valle del Cauca está muy preocupado, y se planteó a través del doctor Abuchaibe la cuestión del juicio político, que está prácticamente retardado el Congreso en efectuar ese juicio político para sacar a Petro lo más pronto posible. Esas son las inquietudes. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra Elías Ortiz. Adelante, por favor. Buenas noches para todos. Bueno, creo que debemos de partir de una premisa de que Colombia es un pueblo sin memoria y de una ingenuidad sin límites. Conociendo la ineptitud comprobada como gobernante y administrador del señor Petro, logró vendernos una utopía: vivir sabroso, paz total, auxilios estatales, liberación de bandidos, trenes aéreos, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es todo lo contrario, una distopía, situación caótica de inconformismo, injusticia, violencia, narcotráfico, corrupción. Eso es lo que tenemos en este momento. De lo que se dice que Petro lo están catalogando como un líder influyente del mundo, pues ahí se comprueba la habilidad de la izquierda para lograr reconocimiento de líderes y países de la misma tendencia, como Suecia, Países Bajos, España, Francia, Alemania, entre otros. Y de otro lado, pues las guerrillas se han hecho un verdadero lobby diplomático en todos estos países y han inflado su estatus, y allá nos ven como
La visión europea sobre las guerrillas colombianas que son los adalides de la lucha social, pero desde hace mucho tiempo. Indudablemente, para responder la pregunta, pues sí, él está inclinado a gobernar para satisfacer su ideología, eso lo veíamos, es que no se podía esperar más. Ahí es donde está la ingenuidad de este país, sabiendo que no se podía esperar otra cosa, ahí lo tenemos. Y podemos pararnos en la cabeza y él va adelante con sus ideologías, que ya las tenía pues anunciadas. Vemos en el asunto de seguridad, pues nombró un inquisidor para llenar de terror y miedo a todos los mandos institucionales y logró poner la sociedad a merced de la delincuencia, es lo que tenemos en este momento. Minas y energía, incoherencia total en sus políticas y discursos, total ignorancia al respecto. El canciller, pues un tipo de las FARC, que eso es evidente en todas las intervenciones que hace, pues no deja dudas al respecto. Justicia, propone toda clase de paparruchadas y despropósitos para mejorar la justicia. Gobierno, protector de bandidos camuflados de indígenas y líderes sociales, y después se retracta y vuelve y se reafirma. Bueno, comisionado de paz, Pro-FARC ELN, con un sesgo muy marcado y evidente. Entonces no podemos esperar nada positivo para mejorar en este momento la gobernanza del señor Petro. Gracias, mi compañero. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra. Yo, por favor. Adelante, por favor. Por favor, sí, no es que he bregado mucho para la cuestión del micrófono. Pues sí, en realidad estoy muy de acuerdo de que este gobernante está haciendo una cantidad de actividades y sensateces, pero es que tal vez la palabra de ingenuidad que nos acabamos de escuchar varias veces de mi antecesor está plasmada en que nosotros creemos o queríamos que él actuara como normalmente, como si fuéramos nosotros. No, el plan de ellos viene hace muchos años, desde cuando empezaron a desmantelar las estructuras de este Estado. Y ahorita están recogiendo y siguen más adelante. Ellos están haciendo todo eso ya planeado, y si nombró esos ministros es planeado de lo que ellos van a hacer, y nos están haciendo ese adagio popular que es el pispirispis. Ahí le meten una reforma a la salud extravagante y difícil de comprobar, y todo el mundo se despertó y todo el mundo dijo, caray, pero eso no se puede. Pues eso es lo que él hace, a ver si se quedan dormidos como estamos y no se les sale al paso. Ya no la habían aprobado, ya la habían aprobado. O sea que es pispirispis, ahí se lo hago. Si me viste, si me pillaste, pispirispis. Pero si no lo vio y se quedó callado, te jodiste. Qué pena, pero lamentablemente es eso. Él está orando perfectamente en su programa que hace muchos años tienen de desmantelar un Estado, para cuando ya esté desmantelado, ya esté un Estado fallido, entonces es cuando tienen que venir y apoderarse de él y hacer lo que tienen que hacer. Otro país aliado al sistema socialista. Muchas gracias. Qué pena, caray. Muchas gracias, José Ricardo, mi doctor. Voy a leer dos participaciones que nos han dejado en el Facebook. Henry Ramírez dice, buenas noches para todos. La Comisión Séptima hoy derrotó por inmensa mayoría la solicitud de archivo de la reforma a la salud. Emanuel Cruz Peña dice lo siguiente, uy, qué aporte tan ignorante. Sin un mínimo de lectura sobre el gobierno en verificación, el señor habla desde sus creencias. Tiene la palabra entonces Colombia al revés. Reforma laboral que atenta contra el empleo, adelante, por favor. Y la posibilidad de subsistir. Reforma mencionando. Buenas noches, ¿me hablan a mí? ¿Sí? Sí, señor, adelante. Buenas noches. En primer lugar, pues,
Un saludo para todos los que se encuentran en la sala. En segundo lugar, pues felicitar al coronel Villamarín por esta intervención. Y en tercer lugar, en cuanto a la pregunta, yo creo que Petro está gobernando desde acuerdo a unos intereses ideológicos. Es decir, estos intereses corresponden a buscar su legado socialista bajo unos parámetros, yo creo que combinados con un tanto de tinte de socialdemocracia, pero es una socialdemocracia que no se está viendo reflejada en el bienestar del pueblo, porque hay mucho impuesto y hay mucha inconformidad. De igual forma, ha gobernado de una forma muy disparatada, como en el caso de los indígenas que se tomaron Emerald Energy y los policías salieron a responder, pero totalmente desarmados, secuestrados por los indígenas y pues forzados a afirmar de que crearon un cerco humanitario. Por eso Petro dio la orden de no sacar el ejército. Por eso dijo en unos consejos comunitarios a los campesinos, perdón, a los campesinos que cultivan hojas de coca, que pueden seguir cultivando hasta cuando no, pues se busque una solución, a ver qué alternativa se da. También diciendo que pues que es más peligroso el petróleo que la hoja de coca. Es decir, está gobernando de una forma tan disparatada y diciendo unas sandeces que pues realmente no merece estar en el suelo presidencial. Yo no sé, yo pienso que pues tal vez lo más seguro es que el pueblo vaya a reaccionar en estas elecciones regionales para alcaldías, gobernaciones, diputados a la Asamblea de Concejales, votando por los partidos de oposición. Es lo más seguro, ya que el pueblo colombiano está resignado siempre es a esperar las elecciones y que termine el mandato. Se demostró de 1994, 1998, durante el gobierno de Samper. Él merecía ser depuesto, pero no pasó nada. Esperó hasta el 98. Yo creo que esto va a pasar lo mismo con Petro. Entonces, lo que el pueblo va a reaccionar es votando en contra en estas elecciones del 2023, que son regionales, y después para el 2026 se votará por un partido de oposición para las presidenciales. Es lo que yo veo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Henry Ramírez nos ha dejado otro comentario que dice: sin duda está gobernando para establecer su modelo en el menor de los casos de elitismo político. Para la izquierda, la meritocracia es la del orden ideológico. La meritocracia no cuenta. Se evidencia en el nombramiento de funcionarios como la antiministra, recordando una vieja frase del general Guzmán en Venezuela: no necesito ministros que piensen, necesito ministros que firmen. Así sucede con el gobierno de GP. No necesita ministros con experticia, necesita ministros afines ideológicos. Bueno, seguimos adelante, entonces le damos la palabra a mi coronel Ramiro Meneses. Por favor, adelante, mi coronel. Buenas noches, mi coronel. ¿Seré yo, Ramiro Saldaña? Perdón, sí, me equivoqué. Sí. Excúseme, por favor. No, gracias, mi coronel. Y a la sala. Bueno, es evidente que gobierna para satisfacer sus intereses ideológicos. Estamos hablando de Petro, obviamente. La fundamentación está implícita en la exposición de la conferencia de mi coronel Villamarín.
y en quienes me han precedido. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra, entonces nos queda, yo no sé si mi coronel Roberto Moreno pudo volver a entrar. No. Entonces, arquitecto Osmar. Tiene la palabra, por favor, adelante. Tampoco. Pues mi coronel, no tenemos más intervenciones por el momento. Eso es lo que tenemos hasta ahora y lo que ha salido a través del Facebook Live. Mi coronel, no tenemos nada más. Pasamos a lo que mi coronel disponga a partir de ese momento. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Entonces, acudiendo al cercado ajeno y metiéndonos y tomando una palabra del canciller Leiva, sí hay un entrampamiento, claro que lo hay, pero es un entrampamiento del pacto histórico al país. El que le hicieron un entrampamiento fue al país. Este señor Petro y sus conciliábulos nos están llevando en una especie de desgobierno aterrador, que ya lleva un año en que el país no despegue en ningún aspecto. Solo incertidumbre, desazón, y aterra es porque no hay claridades, ya que pues hacer el diagnóstico es fácil o más sencillo, pero lo importante es diseñar las soluciones e implementarlas. Se escucha, se ve, se lee en las redes, es que hay que salir de Petro. Pues claro, claro que Petro no es la persona que le conviene al país, pero ¿quién es el equipo? ¿Quiénes son el equipo? No la persona que va a venir. Porque ocurre como cuando este sujeto era alcalde de Bogotá, es que la historia se repite y no nos damos cuenta que caemos en los mismos errores. Cuando lo destituyó el procurador también por chambón, por inepto, por incapaz, por arbitrario, por abusivo, por irresponsable y todos los calificativos que le quepan, el procurador lo destituyó. Y eso era una jauría de personajes, entre ellos Pachito Santos, que a él le correspondía ser el alcalde de Bogotá, porque ¿cómo así que Juan Manuel era presidente y él, siendo otro Santos, no era ni siquiera alcalde? Entonces, el problema es de todos los lados, de todos los vectores, de todas las vertientes. Y hay que pensar en las soluciones estructurales, planeadas, objetivas. Esa es la administración. Administrar es tener objetivos, tener líneas de acción, tener metas, verificación, evaluación, corrección, y se repite, se recicla y se va mejorando. Y si eso es la administración civil, con mayor razón la administración pública es la que tiene que ver con nuestros intereses. Pero ocurre al contrario, que somos desinteresados en eso. Entonces, en síntesis, lo que hay es un entrampamiento del pacto histórico y del señor Petro al resto de los colombianos, y todos estamos en esa bobería colectiva, cayendo presa o presas de lo que el señor quiere hacer sin que seamos capaces de organizarnos, porque la cantidad de egos y de personajes que aparecen como los eventuales salvadores nos están vendiendo unas ideas erróneas. Porque si ellos fueron los que no fueron capaces de organizarse ni de evitar que Petro subiera, ¿ahora qué solución nos van a traer? Decir que se vaya para que a ellos les quede otra vez la posibilidad de manejar embajadas y puestos públicos, pues eso no trae nada. Lo segundo es que hoy nos queda también como una reflexión que se decanta de todo lo que hemos hablado, es utilicemos bien las redes. No nos dediquemos a reenviar que Vicky Dávila dijo, que el otro señor dijo, que en Caracol dijeron, porque eso de alguna manera le llega a uno, o se consulta o se escucha en la radio y ya en la televisión, y queda uno más o menos enterado. Pero llega tanta cosa que se prefiere es borrar, a veces sin leer, para desocupar los chats de tanta basura cibernética que llega. Entonces tenemos la posibilidad de utilizar estas redes para enviar distintos mensajes con creatividad, con propuestas, alrededor de lo que tanto hemos hablado aquí en la Fundación. Reenviar todos estos conversatorios, reenviar extractos de los conversatorios, escribir, dedicarle 5 minutos a escribir alguna reflexión sobre cómo orientar el proceso para que todos pensemos
en que no es solamente sacar a Petro, que es muy necesario, sí hay que sacarlo, pero ¿cuál es el proyecto? Pensemos en un proyecto, demos ideas, soltemos a las personas esa responsabilidad que desenmadejen su pensamiento y, y aporten cosas reales para cambiar. Hay que abrir las mentes frente a la necesidad del país. El país tiene muchas necesidades y las tendrá siempre. Se supone que Suecia, Finlandia, Dinamarca y los otros países que están en esa región tienen un nivel de vida altísimo y que no necesitarían nada. Y allá viven pensando permanentemente sus dirigentes cómo ser mejores, cómo hacer que el país esté mejor y cómo mejorar procesos. Entonces, si invitamos a las personas permanentemente a eso, a construir pensamiento analítico y reflexionar, pues podemos cambiar, porque si no, seguimos enfrascados en lo mismo, reenviando. A veces que me llega tanta cosa, me pongo a pensar, ¿y será que estas personas no tienen nada más que hacer en el día, sino estar pegados a un teléfono que les llega y reenvíe? Porque eso es abrumador. Y mucha basura, mucha cosa sin salir, sin sentido. Entonces estamos desaprovechando las redes para hacer una cultura y una formación y para abrir mentes. Lo mismo es que debemos convencer y reiterar y repetir 1000 veces. Quien quiera ser elegido para algún cargo público o trabajar en la administración pública debe prepararse. Porque es increíble, en cualquier empresa hoy en día, por pequeña que sea, las personas llegan y le están haciendo inducciones, actualizaciones, cursos de formación, cursos de extensión, seminarios internos, talleres. Bueno, se vive en esa dinámica en el mundo empresarial moderno de la pequeña, la mediana y la gran empresa. Y resulta que en la política no. Cualquier perico de los palotes dice que quiere representar y ya cree que se la sabe todas y llega ya sin pensar en que su formación debe ser constante y permanente. Entonces, si cualquier perico de los palotes en la vida civil lo hace y nosotros pensamos hacer lo mismo, pues estamos siendo parte del problema y no de la solución. Entonces, si las reservas quieren participar en política, si quienes asistimos a estos eventos queremos o participar o impulsar la política, pues exijámosle a quienes nos van a representar que se formen. Si no están formados, no les damos el respaldo. Porque no se trata de que porque es amigo o porque perteneció al gremio ya nos va a representar, porque no está formado no va a representar, no sabe lo que va a hacer allá. Y si hay algo grave que le ocurre a una sociedad es tener un ignorante con poder. El ignorante con poder abusa, porque cree que el poder es para imponerse a la brava. Hay que leer la historia del país y recomendarle a las personas, porque los sucesos que nos pasan son definitivamente repetición de la repetidera. Y no nos podemos matricular, una vez más insisto en eso, con quienes nos presentan que el señor Petro es una persona detestable, que es una persona que no tiene la condición para ser estadista, y todo eso es cierto, pero es que la solución no es que los que nos dicen eso vayan a regresar a hacer lo que siempre han hecho, porque ahí no vamos a cambiar nada. Entonces reiteramos eso mucho, porque es la formación del pensamiento, la formación de la idea y la invitación a ustedes a difundir, analizar, porque como decía Sancho Panza, si los perros ladran es señal de que cabalgamos. Hagamos, trabajemos. Pues muchísimas gracias a todos, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos mañana a continuar con el trabajo de la memoria histórica y por la noche con nuestras actividades académicas. Y ojalá que podamos convencer a más personas, a llamarlas y decirles, mire, estamos tratando estos temas, es por aquí el trabajo, porque la constituyente al ritmo que va, el tipo la va a imponer, y la va a imponer sacando gente a la calle y haciendo un poco manifestaciones. Entonces, si la impone, pues tendremos gente preparada para que nos represente. Pero si ni lo uno ni lo otro, ahí sí es cierto que le abrimos el espacio a este señor para que haga lo que quiera, para que convierta a Colombia en otra Cuba u otra Venezuela. Que Dios nos bendiga y una feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.